La prevalencia de la diabetes en Venezuela ha experimentado un aumento significativo a lo largo de los años, siguiendo una tendencia similar a la observada a nivel mundial. Entre los principales factores que han contribuido a este incremento tenemos la urbanización y cambios en el estilo de vida, la migración hacia las ciudades y la adopción de hábitos alimentarios poco saludables, como el consumo elevado de azúcares, grasas saturadas y alimentos procesados, han favorecido el desarrollo de la diabetes tipo 2. El sedentarismo es otra actividad que juega un papel importante, pues la disminución de la actividad física y el aumento del tiempo dedicado a actividades sedentarias, como ver televisión o utilizar dispositivos electrónicos, son factores de riesgo resaltantes. Por otra parte, el envejecimiento de la población también influye, ya que a medida que aumenta la esperanza de vida, crece el número de personas mayores, quienes tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y aunque la genética juega un papel importante, no es el único factor determinante en estos casos. Mucho hemos hablado acerca de un tema especial, que es la diabetes. Nos encontramos en este momento con una de nuestras especialistas, internista, endocrinólogo, la doctora María Gabriela Avena. María Gabriela, bienvenida. ¿Qué le podemos decir al pueblo venezolano puntualizando qué es la diabetes? Bueno, María del Valle, muchas gracias. Pues nada, la diabetes es una pandemia. La diabetes es una pandemia producto en mucha proporción de otra pandemia, que es la pandemia de la obesidad. La diabetes es una patología crónica, no se cura, no crean en cuentos de camino, se controla. Cada vez estamos llegando más cerca de poder establecer controles con tratamientos que son menos invasivos, menos fastidiosos, más seguros. Pero sí, la diabetes cuando se diagnostica ya hay que tratarla y hay que considerarse paciente diabético. ¿Qué es la diabetes? Bueno, es una deficiencia que tenemos en la utilización de lo que son los azúcares, los hidratos de carbono. O sea, azúcares no es solamente el azúcar esa que comemos que endulza, azúcar también es las harinas, ¿okay? Ciertos cereales. Entonces nuestro organismo no es capaz de metabolizarlos bien y queda toda esa cantidad de azúcar en la sangre y nos intoxica todos los órganos y van haciendo que poco a poco vayan fallando, pues. Y entonces eso hace que tengamos pacientes ciegos, pacientes sin pie, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedad renal, que son muchísimos. Es una de las principales causas de diálisis y de patología renal. Y si tomamos en cuenta que casi 1/3 de la población mundial es diabético y que de 3 personas que están reunidas en un sitio, una es diabética y lo sabe, y la otra lo es, pero no lo sabe, entonces miren, estamos en una situación difícil. Tú has dado ahí un punto especial. Unos lo saben y otros no. Exactamente. ¿Por qué hay niños diabéticos? Ajá, la diabetes infantil, la diabetes tipo 1, es una diabetes especial, es una diabetes inmunológica. Y bueno, gracias a Dios, no es la más frecuente, pues, es la menos frecuente. Se encuentra del 100% de los diabéticos, el 10% pueden ser diabéticos tipo 1, que es la diabetes infantil. Es dolorosa, no es culpa de nadie, es un problema inmunológico. El bebé puede nacer diabético, puede darse en cualquier momento de la edad, desde el nacimiento puede ser diabético. Y ya esa es una diabetes que no depende tanto del hábito, no depende tanto del bagaje genético, pero es una patología severa que hay que tratar de una manera muy estricta, porque conlleva los mismos problemas que conlleva la diabetes tipo 2, la diabetes de la adultez. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay diabéticos niños? Bueno, porque hay problemas inmunológicos que destruyen las células que fabrican la insulina y llega un momento que ya ese páncreas no puede fabricar nada de insulina y no podemos metabolizar los líquidos, la glucosa. Gracias a un señor que se llamaba el doctor Banting en el año 1921, que logró sintetizar la insulina y por el cual nosotros celebramos el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, porque ese es su día de cumpleaños, se han evitado muertes desde niños hasta adultos.
gracias a la implementación del uso de la insulina exógena. Ahorita, gracias a Dios, hay posibilidades de colocar esa insulina por bombas, hay monitoreo continuo, hay esta inteligencia artificial metida en todo esto que puede predecir hacia dónde va esa glicemia de ese niño y cómo podemos nosotros evitar hipoglicemia o elevaciones de glicemia. O sea, cada día estamos yéndonos más hacia lo específico del bienestar de estos pacientes. Y o sea que no hay una edad específica que nosotros podemos marcar, tienes el diagnóstico de tal enfermedad. Bueno, la diabetes como tal puede aparecer desde la infancia hasta cuando estamos casi por morirnos, ¿ok? Eso es así. Lo que pasa es que hay distintos tipos de diabetes. Entonces, la tipo 1, que es la que le da a los niños, se tipificaba en diabetes antes de los 30 años, pero no solamente en edad, sino en ciertas características clínicas que uno identifica en esos pacientes, ¿ok? Son pacientes muy delgados, que caen en cetoacidosis, que tienen un marcado desgaste orgánico, o llegan a la emergencia a veces sin saber qué es ese el problema. Llegan con vómitos, dolor abdominal, descompensación, desmayo, y cuando uno les mide la glicemia se da cuenta, pues, que hay una descompensación de ese tipo. Llegan muchísimos pacientes niños, sobre todo después de una piñata, después de una fiesta. Llegan muchísimos niños. Tú como pediatra sabes que en la emergencia pediátrica a lo mejor te llega el niño con todas esas características y venía justo de una fiesta. Entonces, eso puede pasar. La diabetes es insidiosa. Ella va adelantando poquito a poco porque nuestro cuerpo es noble y se va adaptando. Pero llega un momento en que el cuerpo no puede más y afloran las manifestaciones floridas, disculpen la redundancia, de la enfermedad. Entonces, es una enfermedad complicada, tiene que ser tratada por un equipo multidisciplinario, no solamente por el endocrino, está el nutricionista, en el caso de los niños está el pediatra, el endocrino pediatra, en el caso de los adultos está el oftalmólogo, el nefrólogo, el cardiólogo, inclusive la ortopedia, porque pueden tener alteraciones a nivel de la articulación de los pies. Es una patología crónica y compleja y hay que prestarle atención. Lo más interesante de todos estos días y todo esto es tratar de evitar que usted se diagnostique diabético. Correcto. La prevención es lo más importante. Y la prevención empieza por saber de dónde venimos, qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo la estamos llevando, cómo estamos llevando la parte nutricional, si estamos haciendo ejercicio, si estamos fumando, si estamos ingiriendo mucho alcohol, ¿okay? Si llevamos una vida de estrés, si no dormimos bien. Todas esas cosas pueden predisponernos a manifestarla, sobre todo si tenemos una información genética, los adultos, sobre esa enfermedad. Otra cosa sobre lo que hay que hacer mucho énfasis también, hay una diabetes de la que se habla muy poco y de la que tenemos que hablar mucho, porque de esa diabetes se generan nuevos diabéticos, que es la diabetes gestacional. ¿Ok? A las mujeres embarazadas hay que hacerle su depistaje de diabetes gestacional, como toca, a todas, porque si no va a tener un hijo que probablemente va a ser diabético en el futuro, y el 50% de las mujeres que hacen diabetes gestacional a los 5 años puede ser diabética. Si nosotros eso lo prevenimos durante el embarazo, hablamos inclusive a un nivel preconcepcional, tratar la obesidad desde el embarazo, los hábitos antes del embarazo, eso puede hacer que nazcan niños que tengan menos posibilidades de ser diabéticos en un futuro y a mujeres que puedan tener la enfermedad también a un futuro cercano. Yo quisiera puntualizar un poco algunos puntos, como decimos nosotros, claves de esta enfermedad, pero quiero que te quedes con nosotros aquí en tu programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud para que seamos un país libre, como dice mi compañera, de esta gran pandemia como lo es la diabetes. Quédate con nosotros. Bueno, la diabetes es algo de la sangre, ¿no?
Eso viene de las cosas que uno come, puede ser la harina, el espagueti, el arroz, mucha grasa, dulce. De ahí viene eso, de la Yanela Gómez. ¿Qué sabes tú de la diabetes? Bueno, lo básico que es una enfermedad del azúcar en la sangre y una condición con la que aprenden a vivir las personas durante años, pues no tiene cura. Tengo muy poca información con respecto a la diabetes, pero sí quisiera saber mucho más información y a causa de que verdaderamente muchos de nosotros tenemos ignorancia de lo que es la diabetes. Aquí obviamente nos están dando charlas, información de qué verdaderamente necesitamos saber para saber si somos propensos a tener la enfermedad. Entonces, gracias, a que se están haciendo esta jornada y ya podemos saber si de verdad estamos dentro del rango o no. Y seguimos con este programa maravilloso hablando de esta gran pandemia como es la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y más clasificaciones que nos ha dicho la doctora María Gabriela Mena, quien nos acompaña hoy. Yo quiero puntualizar algo interesante que es en cuanto a los valores. Muchas veces nosotros los médicos nos movemos con parámetros internacionales, por ejemplo con los ecos de la ADA, pero el paciente que a veces no va al especialista se mueve con parámetros de laboratorio. En el laboratorio nosotros decimos que una glicemia basal, es decir, en ayunas, mis queridos compañeros, normal es hasta 110. Y las ecos de la ADA han dicho que alerta después de esos 99 miligramos sobre decilitro. ¿Qué podemos decirle a nuestros compañeros que están allí en esas cámaras viendo este programa tan maravilloso? Porque nos permite, mi querida doctora, ayudarlos y conducirlos para que tengan sus diagnósticos y sus tratamientos precoces. Claro, lo más importante, claro, el laboratorio es importante. Nosotros cuando hacemos una glicemia en ayunas, que vamos a un laboratorio, probablemente vamos a estar estresados. Y probablemente esa glicemia basal no refleje realmente, basal quiere decir en ayunas, no refleje realmente cómo estamos, ¿ok? Ese es como un estudio de tamizaje que uno hace, como para saber, mire, si está bien, si está mal. Lo ideal es que usted en ayunas tenga menos de 100 de glicemia, como tal. Puede ser que llegue a 100, porque usted llegó al laboratorio, subió las escaleras, lo pincharon 50 veces, se asustó, no le gustan las agujas, se desmayó, se volvió para X. Entonces puede ser que esa glicemia no salga como debería salir. Pero aparte de esa glicemia, usted tiene que estar pendiente de ciertas cosas que no necesita ir a un laboratorio para verlas. Tiene que ver si el cuello se le ha oscurecido. Si tiene el cuello oscuro, si tiene los pliegues del cuello marcados, si le han salido verrugas color café con leche en el cuello o en la cara, en las axilas, en la ingle, si le ha crecido la circunferencia abdominal, si se siente cansado, si siente que se le hinchan los pies, ¿ok? Si siente que está viendo borroso. Todas esas cosas son muy importantes porque esos son a veces signos precoces de una cosa que se llama resistencia a la insulina, que es la mamá de la diabetes. Debe examinarlo. Claro. El WhatsApp no lo examina. No lo examina. La llamada por teléfono no lo examina. Son signos que me van a llevar después a síntomas que nosotros como médicos debemos verlo. Y son precoces y a veces son sutiles. Entonces, pero uno de tanto ver, porque no es que uno sepa más que los demás, sino que ha visto más que los demás. Nosotros tenemos muchos años, todos los días, viendo una infinidad de pacientes y hemos visto cómo ellos desarrollan después la patología. Hemos visto cuáles fueron sus señales de alarma. Correcto. Y gracias a eso, en el mundo, tenemos como unos parámetros clínicos que nos ayudan también a poder establecer esa prevención antes de llegar a la intolerancia a los carbohidratos y antes de llegar a la prediabetes como tal y la diabetes, ¿ok? Entonces, la resistencia a la insulina no solamente se hace, no se estén haciendo curvas a lo loco, no se estén midiendo insulinas a lo loco, porque probablemente estén gastando un dinero que no hace falta que gasten,
preferimos que lo tengan ahí para otras cosas, como para alimentarse bien, como para tener un buen calzado y hacer una buena actividad física. Eso le va a rendir más resultados que un examen de laboratorio. Yo quisiera compartir con ellos, con mis queridos televidentes, producción que está allí haciendo su trabajo en la calle. Vamos a pasar el siguiente material. Comparte su historia. ¿Cómo fue que se dio cuenta que tenía diabetes? ¿Cómo lo detectó? Porque sudoración, baja de peso, y fue cuando hace un año que me lo diagnosticaron, pero no, eso es horrible. Ya yo, bueno, me estoy acostumbrando, adaptándome, pero sí, fue así como yo me di de cuenta, porque cuando fui, la azúcar la tenía en 279 y me empezaron a hacerme los exámenes, que de hecho me iban a poner insulina, y la doctora me dijo que no, me mandaron al tratamiento, y con el tratamiento fue que fue bajando, y bueno, y hasta hoy en día que estoy con tratamiento. ¿Qué conoce usted de la diabetes? ¿Qué conocía usted anteriormente? Que no conocía, bueno, cuando empecé con eso me daba mareo y ansia de todo, y me pone a orinar bastante. Pero no se había educado. No había buscado nada todavía. Mi nombre es Antonio José Arias, tengo 71 años de edad. Bueno, mi problema radica en lo siguiente. Yo descubrí mi enfermedad en una noche que estaba de parranda con mi hijo, y en ese momento perdí el conocimiento. Bueno, y fui al médico y me diagnosticaron de inmediato diabetes. La tenía en 400 el azúcar en ese momento. Claro, eso hace ya 35, por ahí, 35, 40 años que tengo de diabetes. Pues. Bueno, que con ella he luchado hasta esta edad que tengo 71, espero vivir 71 más. Me llamo Marta García, soy diabética desde el 2007, y bueno, lo que le recomendaría a las personas como yo con diabetes, la alimentación, alimentarse bien. Me llamo Richard Andrade y estoy aquí en la jornada que están haciendo aquí en el hospital Dr. Carlos Abelo Militar, con los pacientes diabéticos, así como yo. Le digo que vengan acá, que se hagan su chequeo constantemente, que eso está en la vida de uno, y uno tiene que llegar y agarrar conciencia, hacerse su chequeo constante, ponerse su tratamiento. Le digo que siempre estén presentes con tratamiento. Hola, soy Tania Casanova y a mí me diagnosticaron diabetes gestacional solamente cuando estuve embarazada. Pero en ese momento me pusieron con una nutricionista y logré aprender cómo comer, ¿sí? Porque el hecho de que te metan una pastilla también indica que tienes que estar pendiente de tu alimentación. Entonces, la idea es que yo no consumo pastillas, no me tengo medicación, pero sí tengo que estar pendiente de mi alimentación. Entonces, bueno, el mensaje es para todos los jóvenes, porque yo desde muy joven sentía todos estos síntomas, pero no les prestaba atención o no lo sabía. Pero sí hay que estar muy pendiente de si te mareas, si te agachas y te desmayas, o si comes comida chatarra, no tomes refresco nunca, ni nada que sea edulcorado, y bueno, mantener siempre comiendo frutas, vegetales, carbohidratos en la mañana solamente, en la noche solamente proteína con vegetal. Entonces, bueno, cuidarse mucho.
Yo creo que mucho de esta patología, doctora Mena, es la educación que nosotros le damos al paciente. Hablamos que hay un equipo multidisciplinario que está atento a esta enfermedad, pero también hablamos de las complicaciones. Usted lo esbozaba en el segmento anterior. Todo lo que termina en tía, nefropatía, cardiopatía, angiopatía. Claro. ¿Cómo le podemos explicar eso al pueblo venezolano para que entienda las complicaciones reales de la diabetes? Bueno, miren, yo siempre le digo a mis pacientes dos cosas. Yo les digo, uno, usted cuando llegue viejito, que tenga nietos y bisnietos, ¿cómo quieren que lo recuerden? Como el señor que estaba sin una pierna sentado en una silla pegado a una máquina de diálisis, o como el abuelito que corría y jugaba con ellos. Porque la diferencia entre un escenario y otro depende de lo que nosotros hagamos con nuestra vida. ¿Qué pasa? Acuérdense que el azúcar está por la sangre. La diabetes es una enfermedad que se llama microangiopática, o sea, que nos va tapando los vasos arteriales, las arterias, los vasos sanguíneos, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y los órganos nobles se alimentan de esos vasos chiquitos. ¿Cuáles son los órganos nobles? El cerebro, el ojo, el corazón, los nervios. Todos los nervios se alimentan de sangre, y si usted le tapa el tubo de sangre, los nervios hacen cortocircuito y usted va a vivir con dolor, que es la neuropatía. El riñón también se alimenta con los vasos más chiquitos. ¿Ok? Entonces puede tener el pie, al pie lo que le llega es lo más chiquito. Entonces, si a usted se le tapan esos vasos, porque usted tiene el azúcar alta, los triglicéridos altos, el colesterol alto, además tiene una gran masa abdominal, ¿ok? De grasa, que promueve aún más la aparición de estas cosas, usted va a estar haciendo, está dejando sin sangre y sin oxígeno a sus órganos que lo mantienen vivo. Lo que pasa es que ellos son nobles y tratan. Aguantan, pero llega un momento que no van a aguantar. Claro. Y al no aguantar, vienen las complicaciones crónicas de la diabetes. Y eso es lo que realmente mata y quita vida al paciente. La diabetes no es como un tiro. Usted le dan un tiro y pum, se acabó. No, la diabetes va comiendo de pedacitos. Y ese comer de pedacitos son las complicaciones crónicas. Correcto. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que usted no solo vaya al médico, que usted no solo se tome los medicamentos. Es tan importante como esas dos cosas, que usted cambie sus hábitos y que tenga actividad física y que usted eduque a su entorno. Correcto. Usted con su ejemplo está educando a su entorno. La mejor herencia que le puede dejar un paciente diabético o una persona que está educada en esto a sus hijos es la educación en salud. Porque usted le deja un carro, lo choca. Usted le deja una casa, se la quitan o se rompe o XY. Usted le da dinero y se lo gastan. En cambio, lo que usted invierte en educación para la vida, para el hábito, eso queda y hace que sus generaciones que vienen tengan vidas más largas y más útiles y con menos dolor, porque ser paciente diabético complicado causa dolor al paciente y dolor a sus seres queridos. Además es un problema, mi querida doctora, de conciencia. De conciencia, y ella lo acaba de decir. Hay un problema genético, es una patología que se hereda. Siempre que nosotros estamos haciendo un interrogatorio médico en el antecedente, sufres de diabetes, tienes familia que ha tenido diabetes. Yo quisiera culminar, mi querida doctora, con algunos consejos que le puede dar usted a una persona para que no caiga en diabetes, o si ya la tiene, cómo hacer para evitar estas complicaciones. Bueno, siempre ir y asesorarse con personas que sepan de la materia. Ustedes pueden buscar ayuda. En estos 3 años que vienen, nosotros tenemos un lema que se llama Diabetes y Bienestar. Es un lema hecho por la Federación Internacional de Diabetes, en la cual no solamente vamos a estar pendientes de su glicemia, sino de su bienestar. Tenemos las herramientas para ayudarlos. Lo que tiene que haber es aceptación, y si no la hay, nosotros los ayudamos a aceptarlo. Buscamos profesionales para eso también. Pero mientras más rápido uno caiga en cuenta de lo que tiene y de los cambios que tiene que hacer, guiados por profesionales responsables, mejor le va a ir. Mejor le va a ir. Entonces, busque ayuda, no le dé pena.
Eso sí, yo siempre le digo a mis pacientes, no le esté diciendo a todo el mundo que usted es diabético. Eso es un problema suyo, de su familia. Eso es un problema que usted va a discutir con el personal profesional adecuado, porque todo el mundo le va a querer dar un consejo y no todo el mundo está en capacidad de hacerlo. Así es, no es lo que tiene el compadre, la tía, el abuelo, que quizás se lo está dando de corazón, pero no es el deber ser en ese momento. Yo quisiera culminar dándole las gracias a mi querida doctora, sus redes sociales, por favor. DRA.endogabimena, con Y. En Instagram y TikTok. En Instagram solamente, no tengo TikTok, todavía no me atrevo. Bueno, ya ustedes lo saben, parte de la educación. Y además, el hombre nosotros lo consideramos como un ser biopsicosocial. Usted, mientras transita en esta tierra, que es un ratico, debe vivir feliz, armónico, libere ese corazón de toxicidad, sea feliz con una vida libre de patologías crónicas como la diabetes, porque el saber vivir es parte del saber comer. Sigan con nosotros buscando el norte de tu salud por su programa Brújula Médica.